uno de los grandes debates entre las religiones principales es sobre la eterna pelea para saber si Jesús es el mismo Dios o si solamente es una creación más de Dios. Y para analizar esta pregunta, utilizaremos las versiones de cada religión y cada doctrina y presentaremos evidencia bíblica que es utilizada por estas religiones para hacer valer su punto. Y al final, ustedes llegarán a su propia conclusión. Así que en esta primera parte empezaremos por los testigos de Jehová. En su nombre lo explica todo. Son testigos de Jehová el Padre. Personas que reconocen que Jehová fue primero que todo y de él salió todo lo demás, incluyendo a Jesucristo, quien para ellos no es más que una creación de Dios, su Hijo y el arcángel Miguel. Estas personas creen que Dios es solo uno y no necesita de otro para reinar, y para esto presentan bastante evidencia bíblica, como lo es el pasaje de Juan 6:38, donde Jesús dice: «He bajado del cielo no para hacer la voluntad mía, sino para hacer la voluntad de quien me ha enviado». Ante este versículo, podemos ver claramente que Jesús no vino al mundo para hacer su propia voluntad, sino la de su Padre que lo envió. Así que si Jesús fuera Dios, entonces ¿quién lo envió a él? ¿Y por qué tiene Jesús que obedecerlo? Y a su vez, presentan el pasaje de Juan capítulo 7:16, que dice: Jesús a su vez le contestó y dijo: «Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado». Nuevamente podemos ver cómo Jesús hace referencia hacia un ser más importante que él, diciendo que lo que él enseña proviene de quien lo ha enviado a él, y no son enseñanzas propias. Después de todo, el que envía es más importante que el enviado, ¿cierto? También podemos ver en Juan 14:28, que dice: «Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que sigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo». Aquí Jesús afirma nuevamente que el Padre es mayor que él. También en Mateo 28:18, Jesús dice: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra». Una vez más, podemos ver cómo Jesús afirma que hay una entidad mayor que él quien le da la autoridad sobre todas las cosas. Y si él fuera Dios, ¿quién mayor que él para darle la autoridad? Otro pasaje sería Lucas 3:21 y 22, donde dice: «Aconteció cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia». Aquí podemos ver cómo Jesús durante su bautismo también oraba. Y si él es Dios, pues ¿a quién le está orando? ¿No se supone que sea a él a quien le oren? ¿Y quién fue ese que habló desde el cielo cuando Jesús salió del agua? Si él fuera el único Dios, ¿no se supone que nadie hablara desde el cielo? Porque no hay más dioses que no sea él, ¿cierto? También podemos observar que los testigos de Jehová utilizan los relatos de los apóstoles para probar que Jesús no es Dios, como el relato del apóstol Pablo en Filipenses 2:9, que habla de lo que sucedió con Jesús después de su muerte, diciendo: «Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre». O sea, que fue Dios quien colocó a Jesús en la posición de autoridad sobre todas las cosas después que resucitó. Y si no hubiese sido por Dios, esto no sucedería. Y de esta manera, los testigos de Jehová utilizan muchos pasajes bíblicos donde el mismo Jesús y algunos de sus apóstoles confirman que Jesús no es Dios, sino que es Hijo de Dios. Así que luego de analizar su creencia y la evidencia que presentan para probarla, podemos llegar a una conclusión de que los testigos de Jehová utilizan mucho el significado literal de la palabra, enfocándose en lo que dice el versículo en sí, sin añadir el contexto de lo que los versículos anteriores o posteriores tengan que decir. De todos modos, entendemos que los testigos de Jehová respetan a Jesús y lo reconocen como el Mesías que abrió el paso a los fieles para llegar a Dios. Así que no te pierdas la segunda parte de esta serie, donde exploraremos las creencias de los mormones con respecto a este gran debate sobre si Jesús es Dios o su Hijo, o quién sabe qué otra creencia hay sobre él.
Así que recuerda suscribirte y apretar la campana de las notificaciones. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en lo secreto.